No me acuerdo cuál era la próxima que venía. A ver si van entrando. Ahí, después ahí mientras vas hablando voy a compartir la tapa del libro. Vale. Tengo la foto de la tapa del libro, así Perfecto. la gente lo ve. Ahí están. Mientras voy a... Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación del seminario Historia y Libertad. Hoy tenemos como ponente a mi amigo Pablo Guido, amigo de hace ya unos casi 25 años. Empezamos haciendo unos trabajos para la fundación, ¿cómo se llamaba? Conciencia. La fundación, unos cuadernillos sobre instrucción cívica, etcétera, y después, bueno, hemos ido compartiendo recorrido por muchos lugares. Y Pablo Guido, entre otras cosas, que es doctor en economía, ¿no? Y en este caso su tesis fue sobre el pensamiento de Álvaro Alzogaray. Él es licenciado en Ciencias Políticas, es licenciado en Economía, es máster en Economía, Administración de Empresas, o sea que se ha dedicado gran parte de su vida a estudiar estos temas relacionados con la economía, desde un enfoque liberal también, y entonces parte de su trabajo, y que hoy nos va a compartir, es el pensamiento de Álvaro Alzogaray, quizás uno de los, pues se podría decir, uno de los pensadores liberales, pero que se ha involucrado en la política en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque siempre tenemos muchos grandes intelectuales, pensadores liberales en la Argentina, pero a pocos les interesa meterse en la política, ¿no? Y Álvaro Alzogaray ha sido uno de ellos. Y él ha escrito y ha publicado recientemente, junto con Ricardo Rojas, un libro que ahora después le voy a compartir la tapa del mismo por si alguno lo quiere conseguir, que se llama Álvaro Alzogaray, sus ideas y acción legislativa, ¿no? Y Ricardo Rojas, que hoy no nos acompaña porque está en un congreso en Madrid y no le daban los horarios, ha escrito la parte de la acción legislativa, cómo fue el desempeño de Álvaro Alzogaray en el Congreso de la Nación, que es un tema que quizás soldayemos a lo largo de esta charla, porque muchos creen que cuando se dieron las privatizaciones de Menem, Alzogaray acompañó absolutamente en todo a Menem y estuvo de acuerdo en todo, y es interesante porque el libro muestra bien que Alzogaray fue uno de los que más se opuso en el Congreso a las iniciativas del partido oficialista de Menem, en este caso, el peronismo, ¿no? Así que ese es otro punto interesante. Pero hoy Pablo, y ya lo dejo, nos va a hablar sobre la parte de las ideas de Alzogaray, de dónde vienen, qué era lo que él estaba queriendo promover. Y luego, una vez que termine y charlemos un poco entre nosotros, vamos a abrir a preguntas. Ahí tienen una parte donde dice preguntas y respuestas. Entonces ahí escribe usted su pregunta y Pablo la puede leer y puede ir contestando. Así que para ser puntuales, como siempre queremos en este seminario, Pablo, agradecerte nuevamente que hayas aceptado venir a charlar y te escuchamos, y mientras voy a compartir ahí la portada del libro del que vas a estar hablando. Bueno, gracias Alejandro por la invitación a presentar el libro que, como bien vos dijiste, se publicó, lo hicimos con Ricardo Rojas, se publicó el año pasado, fines del año pasado. Voy rápido con esto. El libro está dividido en dos partes. Una segunda parte que es la más sustancial, que es la que le tocó hacer a Ricardo, al doctor Ricardo Rojas, que es la participación en los 16 años que Alzogaray estuvo en el Congreso como diputado nacional, la participación de Alzogaray en
digamos, en todos los debates que se dio, y estos son años muy interesantes, pues son el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem, donde vos bien decís, la gente se va a encontrar con muchas sorpresas o se van a derribar algunos mitos respecto a esta participación de Alzogaray. No quiero meterme mucho en eso, quizás después en tus preguntas, si tenés ganas, hablamos algo del tema de Alzogaray en el Congreso, pero me quiero dedicar a la primera parte de este libro, que es, yo la denominé Coordenadas Intelectuales, ¿no? Déjame hacer un paréntesis. Coordenadas Intelectuales de Álvaro Alzogaray, obviamente. Déjame hacer un paréntesis. Esta es, vos mencionaste la tesis que yo realicé sobre el ingeniero Alzogaray. La tesis tiene 9 capítulos. Esta es una pequeña partecita de uno de esos capítulos, ¿sí? El capítulo 3, creo que es una parte del capítulo 3 de la tesis. Vamos a arrancar con algunas cuestiones para ubicarnos históricamente, ¿no? Alzogaray nació en 1913, murió en el año 2005. A lo largo de toda su vida se dedicó a muchas cosas. Fue como un Leonardo da Vinci, ¿no? De la Argentina, de alguna manera. Fue militar, estudió en el colegio militar, se recibió de subteniente del ejército. Después, en un determinado momento, se pasó a una arma que era la aeronáutica, que recién se creaba en la década del 40, con el grado de capitán, y a los 33 años pide la baja, ¿no? Y comienza digamos, comienza una tarea a emprender en diferentes negocios, se dedica como empresario durante unos años en muchas cosas, y después a los 40 años, 40 y pico de años, en 1955, el tipo se empieza a dedicar de lleno a la actividad pública, ¿no? Porque Alzogaray, esto es una interpretación que hago, yo no lo conocí personalmente, porque cuando comencé la tesis ya había fallecido hace un tiempo, la investigación la comienzo en el año 2007, ya hacía 2 años que había fallecido. Esta es una suposición que hago yo, pero Alzogaray, cuando llega a la mayoría de edad, a los 18 años, que estaba estudiando en el colegio militar, digamos, la Argentina en esos años 30 estaba viviendo sus últimos coletazos de la edad de oro, por decirlo de alguna manera. Y a mí me parece que Alzogaray se da cuenta en los años 30 y 40 que la Argentina comienza ya, digamos, ya lentamente en los años 30 y en la primera mitad de los años 40, ya después a mayor velocidad fue el 45, pero se empieza a dar cuenta o empieza a observar el deterioro de la Argentina. Y por eso, digo, esto es una suposición, pero yo creo que Alzogaray ingresa a la actividad política para tratar de torcer este rumbo, ¿sí? En realidad él lo dice más adelante en algunos de sus libros, pero yo supongo que él lo empezó a observar ya en sus 20, 30 años, ¿no? Cuando él tenía esa edad. Así que bueno, se dedica a la acción política desde diferentes frentes, por eso digo que fue un Leonardo da Vinci, ¿no? Porque, a ver, Alzogaray era un hombre que de manera simultánea armó partidos políticos, un partido político por década, uno en los años 50, otro en los 60, en los 70 y en los 80, el más exitoso fue la UCD, que se crea en 1982, y que lo lleva a él al Congreso en el 83. Por otro lado, creó fundaciones, creó una consultora económica, creó un periódico no muy conocido, pero yo sugiero la lectura, ir a la biblioteca del Congreso y está, creo que está ahí, Tribuna Cívica, que comenzó siendo un periódico del partido
Cívico Independiente, el primer partido que creó. Y después este partido desapareció y Tribuna Cívica continuó, ¿no? Muy interesante este periódico. Gran manejo de los medios de comunicación, en aquel momento la televisión era el medio más utilizado, tenía Alzogaray, un gran manejo de los medios. Redactor de innumerables cientos de artículos en los principales diarios, Clarín, Nación, La Prensa en aquel momento. O sea que Alzogaray trataba de estar permanentemente teniendo alguna actividad, influencia en la cosa pública. ¿Okay? De manera permanente, desde el año 55 hasta que se murió, hasta el año 2005, podríamos decir, 50 años luchando para que el país no se fuera por los caños, por decirlo de alguna manera. Esto como para ponerlo al marco, ¿no? de lo que hizo Alzogaray durante toda su vida. Comienza a participar políticamente y activamente con la destitución, con la Revolución Libertadora. Su primer cargo fue de subsecretario de Comercio en el 55, apenas se hizo el golpe. Después fue, durante el mismo gobierno de Aramburu, ministro de Industria. Y luego fue 2 veces ministro de Economía, durante el gobierno de Frondizi y durante el gobierno de Guido. ¿Sí? 2 gobiernos con una sustentación política, una base política muy pequeña, mucho más el gobierno de Guido, que no tenía ninguna sustentación política. Y en esos 18 años de proscripción del peronismo, un dato muy interesante, ¿no? Hubo 23 ministros de Economía, con un promedio de duración de 10 meses. Alzogaray duró 30 meses, sumando los 2 ministerios, 22 meses durante el gobierno de Frondizi y 8 meses durante el gobierno de Guido. O sea que era una figura muy relevante en aquel momento. No es que Alzogaray aparece en los años 80 con la conformación de la UCD, obviamente que fue digamos, en los 80 y en los 90, lo voy a poner en estos términos, comenzó a recolectar lo que había sembrado durante las décadas anteriores. Yo digo siempre, Alzogaray fue un héroe, fue un valiente. ¿Por qué? Porque este tipo, del 55, te diría Alejandro, hasta el 83, que fue elegido diputado, fue en soledad haciendo el camino, con un puñado de personas, ¿sí? Algunos empresarios que lo financiaban y un grupo, te diría que se contaban con los dedos de 1 o 2 manos y no más, que lo acompañaba, pero solo, ¿sí? Solo y fracasando exitosamente, ¿no? Porque antes de la UCD conformó 3 partidos, el Partido Cívico Independiente, un partido que no está, casi nadie lo tiene en el radar, Partido de Reconstrucción Nacional se llamaba, y el tercero, La Nueva Fuerza. En ninguna elección tuvieron éxito, ni siquiera en los distritos que era Capital Federal y Buenos Aires, donde Alzogaray tenía más llegada, digámoslo así, pudieron meter ni un solo diputado, ni un solo legislador, ¿sí? Así que bueno, ese fue el recorrido. Después de los ministros de Economía, de Guido y de Frondizi, fue embajador en Estados Unidos durante 2 años en el gobierno de Onganía. Después que renuncia en el 68, no tiene ningún cargo público más hasta el año 83. El año 83, durante 16 años, reelegido 3 veces como diputado, 2 veces candidato a presidente, en el 83 y en el 89, y miembro de la Asamblea Constituyente del 94. Alzogaray tuvo una vasta participación en la vida pública. Vamos al tema de las ideas de Alzogaray, que es la parte esta, de la primera parte del libro a la cual me dedico, ¿no? Las coordenadas intelectuales. En el panteón intelectual de Alzogaray había como diferentes niveles jerárquicos, ¿no? Pero en la primera línea
estaba Jacques Rueff, ¿sí? Ese era su, digamos, el tipo que lo iluminaba intelectualmente. Este francés que participó de lo que se llamó en algún momento el milagro económico francés, después de la Segunda Guerra Mundial. En una segunda línea, muy cerca, estaban dos economistas de la escuela austríaca, Mises y Hayek, y después los economistas del ordoliberalismo alemán, o la economía social de mercado alemán. Erhard, Repke y Eucken. Estos eran los que estaban en la segunda línea, muy pegados a Rueff en cuanto a la ascendencia que tenían sobre el pensamiento de Alzogaray. Y obviamente después estaban Friedman, Seinholz, otro economista austríaco, obviamente Alberti, obviamente todos los economistas clásicos, los pensadores clásicos, siglo XVIII, XIX. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la tesis, la familia Alzogaray me ayudó mucho en toda la documentación, inclusive documentación no publicada. Me invitaron a lo que fue lo que había sido la biblioteca de Álvaro Alzogaray, y ahí me di cuenta de las lecturas que tenía este señor. O sea, no, porque Alzogaray mencionaba estos autores, pero uno hasta que dice, bueno, si, digamos, la prueba ácida fue ver toda esa biblioteca. Si uno se acercaba a los libros, los abría y estaban efectivamente leídos, subrayados, escritos arriba. O sea, tenía una capacidad de lectura muy grande. Fue un autodidacta, porque como dije, él profesionalmente era militar, y no lo mencioné, pero fue primero ingeniero militar con especialización en la aeronáutica, y después ingeniero civil en aeronáutica. Pero en términos de aprendizaje en las áreas de economía y de política, fue un autodidacta, ¿sí? Él lo menciona explícitamente. Lo que Alzogaray, digamos, le genera un clic, como decimos ahora, fue la lectura, y esto le pasó a muchos, ¿sí? A muchos liberales. Mucha gente que se inició en el liberalismo. Hacer la lectura, leer Camino de Servidumbre de Hayek, ¿sí? Él dice, a mí Camino de Servidumbre me sirvió por dos motivos. Una, porque me introdujo a la economía, si bien es un libro más del área de ciencias políticas, pero empieza a leer este libro, le gusta, me imagino, y después empieza a leer todos los libros de Hayek previos a Camino de Servidumbre, ¿sí? Que es la primera, digamos, el primer periodo de Hayek. Y para lo otro que le había servido, él dice, es para entender, darle un marco teórico a lo que sucedía en la Argentina. Y aquí quiero hacer un punto porque me parece importante. Lo que Alzogaray dice, no lo dijo de una manera explícita, pero él tomaba el argumento hayekiano. Hayek, ¿qué te decía? Miren, Hayek publica el libro en 1944, más que nada para digamos, dedicado a los socialistas británicos, ¿sí? En ese momento, después de fines de la Segunda Guerra, principio de la posguerra, lo que observaba Hayek es que había, digamos, un corrimiento hacia el socialismo. Entonces Hayek lo que te decía es, cuidado, porque si ustedes adoptan políticas económicas socialistas, van a terminar liquidando al liberalismo político, ¿sí? O sea, implementando una planificación centralizada en términos económicos, van a petardear o hacerle daño a todo lo que son las libertades civiles y libertades individuales, políticas, etc. Y de manera inteligente, me parece, Alzogaray toma este argumento, dice, bueno, o sea, hace contacto con lo que estaba pasando en Argentina, porque esto es inicios del gobierno de Perón, ¿sí? De los primeros gobiernos peronistas. Y el razonamiento de Alzogaray era, el problema del peronismo es que quiere implementar, después lo dijo de una manera más liviana a lo largo de los años, pero para Alzogaray el peronismo era
digamos, desde el punto de vista económico, era un totalitarismo, sin lugar a dudas. Y él dice, claro, lo que pasa es que esta planificación centralizada que quiere hacer el peronismo, obviamente hay que contextualizarlo, ¿no? Es decir, el peronismo no era lo que después fue Corea del Norte, Cuba, pero él lo veía de esa manera. Este totalitarismo económico lo que está generando es que las libertades políticas en la Argentina se vean cada vez más reducidas. Entonces, ¿cuál era la propuesta del Alzogaray? Tratar de recuperar las libertades económicas para que esas libertades políticas comiencen a revivir también, porque no nos olvidemos que entre el primer golpe a Perón, la Revolución Libertadora, y el año 83, ahí tenemos digamos, 3, 4 golpes militares. O sea, el Alzogaray tampoco era un estúpido en estos términos, es decir, él conectaba y decía, ¿qué está pasando acá? Y después tiene un argumento que yo diría más misesiano, o sea, por el economista Mises, que él reconocía, Alzogaray decía, bueno, para ordenar el debate, ¿no? Siempre decía esto. Entonces, él, como buen ingeniero, antes de comenzar a analizar un problema, decía, bueno, para ordenar el debate. Entonces clasificaba, ¿no? Como buen ingeniero, en la cabeza de ingeniero. Y él decía, hay dos modelos claramente opuestos, antagónicos, es la planificación centralizada y la planificación a través del mercado, pero también hay una, digamos, como se le dice ahora, ¿no? Una ancha avenida del medio, en términos de Sergio Massa, lo voy a poner así, que es lo mismo que decía Mises. Esa ancha avenida del medio eran sistemas, terceros sistemas, híbridos, pero que esas soluciones intermedias no podían llevar a tener éxito porque terminaban acoplándose a la planificación centralizada. En la Argentina, Alzogaray, ¿a quiénes identificaba dentro de ese carril? A lo que él llamaba el dirigismo, el desarrollismo, el estatismo, identificado quizás con los partidos de oposición al peronismo, ¿no? Fundamentalmente con el radicalismo. Y desde el punto de vista político eran todos los socialdemócratas. Entonces, Alzogaray, digamos, con estos dos argumentos explicaba, o trataba de explicar, o poner un marco por cuáles eran las causas, un marco teórico, cuáles eran las causas de la decadencia argentina, tanto desde el punto de vista político como económico. Y si hay algo que le reconocen, Alzogaray tuvo adherentes, obviamente, pero muchos opositores, ¿sí? Pero estos opositores, y los adherentes también, le reconocían lo mismo al Alzogaray, que siempre fue un tipo coherente que defendió, durante 50 años defendió lo mismo. O sea, si hay algo que no se le podía achacar al Alzogaray, que era un pragmático. Alzogaray odiaba a los pragmáticos, porque era una cuestión visceral, pero también racional, porque el ingeniero lo que decía era, el problema del político pragmático, que no sabe cuáles son en definitiva las causas del problema, porque siempre se trata de acomodar según los vientos, ¿no? Y ese es uno de los problemas de Argentina. Y acá un punto también que es importante, que Alzogaray también le daba responsabilidad a la sociedad. Es decir, la sociedad, decía Alzogaray, no se tiene que hacer, no se puede desentender de todo lo que estaba pasando, porque tenía responsabilidad en términos de que no era ignorante, y esto por ahí podemos ir al Alberti, también decía lo mismo, pero la sociedad era ignorante en términos de reconocer cómo era el proceso de creación de riqueza, crecimiento económico, etcétera, y por eso tomaba malas decisiones cuando, por ejemplo, apoyaba en las urnas, votando por partidos políticos que nos llevaban al fracaso, o avalando los golpes militares. Entonces, por eso Alzogaray era como un Leonardo da Vinci que tenía que jugar en todos los campos, digamos, en la política partidaria, pero también en lo que hoy conocemos como la batalla cultural, ¿sí?
el tipo dio la batalla cultural en los medios de comunicación, en la tele, en la radio, en la prensa escrita. Entonces, por eso tenía que jugar en todo, digamos, en todas las posiciones, por decirlo de alguna manera. Hoy, si querés, eso después lo hablamos, Alejandro, pero hoy tenemos la suerte, con las diferencias que hay en la tribu liberal, pero tenemos la suerte que hay, como son más personajes, hay una posibilidad de hacer división del trabajo, ¿no? Que algunos se dediquen a armar fundaciones y dirigirlas, otros al campo político, otras economistas y cientistas políticos que hacen el análisis, pero en aquel momento era el Sogaray prácticamente, ¿sí? Después podemos mencionar, obviamente, y no le quito mérito, al SEADE con todos los investigadores que había, pero en aquel entonces, yo te digo que Alzogaray se tuvo que cargar la mochila y no le sacó, digamos, el cuerpo al problema, ¿sí? Así que bueno, no sé si ya estamos con los tiempos, si querés empezar algunas preguntas Sí. o preguntas para la gente. Bueno, sí, he ido anotando una serie de cosas relacionadas. No sé si vos tenés yo no sé por qué siento que alguna vez escuché que Alzogaray, cuando se produce el golpe del 30, él era cadete en el colegio militar y desfila con la bandera, porque era el mejor promedio de la historia. ¿Hay algo de eso o es un mito eso? Sí, déjame... Yo te tenía voy a como ese dato inclusive de que hasta hace no mucho era el mejor promedio de toda la historia del colegio militar de No, la bueno, nación. a ver, si en los últimos años no apareció otro fenómeno así, Alzogaray fue el... En el colegio militar le daban la bandera, era abanderado el de cuarto año. Bueno, Alzogaray fue el primero que en el primer año tuvo la bandera. Y durante los 4 años que estuvo cursando, que estuvo estudiando, fue el abanderado, ¿sí? Mira, acá te voy a leer. El diario La Fronda, ya desapareció, el 22 de diciembre de 1932 dijo lo siguiente sobre Alzogaray. Es el único caso del colegio militar y quizás de todos los institutos similares del mundo que haya conquistado la bandera desde el primer momento. ¿Sí? Sí, era un genio el tipo, ¿no? Digamos. Ahora, bueno, entonces eso queda, pero entonces él marchó como abanderado, tuvo que ir porque Sí, era un sí. cadete ya Exacto. Era cadete. o sea, no tenía nada Era que ver, cadete. y tendría A 14 ver, años, capaz, qué sé yo, no sé. y nació en ¿Él cuándo nació? 1913, en 1930 tenía 17 17, años. 17 años. Recién ingresando al colegio militar. O Claro, sea, porque primero vos hacía el liceo. imaginate que estamos hablando de las Fuerzas Armadas, que hay una situación vertical, ahí no es, no, me gusta, no, Sí, sí. pero No, el tipo aparte representó, con eso debe haber representado un problema, porque nunca antes, en una institución así, nunca antes se había dado el hecho de que un pibe de primer año ya le tengan que dar la bandera, no habría antecedente, como dice ahí el artículo, ese sería una cuestión interesante. Ahora, la otra que me anoté es esto de que él además era un emprendedor, ¿viste? Porque muchos vemos, o sea, cuando él hablaba de economía y tal, no es alguien que está especulando, sino que él tuvo sus emprendimientos, o sea, pasó por todos lados, pero también tenía sus emprendimientos, que algunos no funcionaban, obviamente. No sabía, porque también pasa mucho que te la vienen a contar, etcétera, y que quizás la cuentan bien, pero no tienen la experiencia práctica. Podría ser yo uno de ellos, ¿no? O sea, mi emprendimiento yo mismo, pero no tuve un negocio o un emprendimiento de determinadas características que diga, mira, yo creo que la economía de mercado es así, así, pero la vivía y la intentó, y no con pequeños negocios, sino una línea aérea, por ejemplo. a ver, déjame que te mencione algunos, ¿no? En 1937, cuando todavía estaba en actividad en las Fuerzas Armadas, en 1937 tenía 24 años. Ahí, esa fue su primera experiencia empresarial. Ahí tenía
una compañía de taxis privada que estaba formada por 3 aviones, ¿sí? 20 y pico de años. 1940, todavía estaba en actividad como militar, construyó una muy pequeña fábrica de aceites, ¿sí? En la ciudad de Esperanza, Santa Fe, que después la mudó al puerto de San Martín, ¿sí? ¿Qué más? Como empresario, bueno, estaba en los directorios de muchas empresas, pero después empezó a retirarse, a venderlas cuando ingresó al campo político, ¿no? Me imagino que ya económicamente debió tener cierta posición y bueno, se empezó a dedicar a jugar en otra cancha, digamos así. Pero sí, es como vos decís, no fue un intelectual que se le ocurrió ingresar a la política, ¿sí? Fue militar y fue empresario. ¿Sí? ¿Él nombraba a alguna persona, porque esto del autodidacta, etcétera, que la mayoría llega a través del libro, pero debo decir, él nombraba a algún referente como local de decir, bueno, no, esta persona me recomienda tales lecturas o me guía o me... tengo esa duda, ¿no? Si... No, está bien que eso se da más fácilmente si vos entras en una universidad o en un instituto, etcétera, y tenés tus profesores, pero a veces no necesariamente es así. De algún referente local que él diga, porque para muchos de nosotros que ya tenemos más de 50 años o más cerca de los 60, bueno, él era un referente, porque, o sea, muchos de nosotros empezamos a mirar cosas porque lo vimos en la televisión, lo que vos mencionás de que era un tipo muy, o sea, lo que llamaba la atención era que primero él discutía con todo el mundo, no iba a la fácil, no iba a donde le tiraban centros, que también los tenía, obviamente Neustadt. Creo que él fue uno de los que hizo que Neustadt cambiara su manera de ver muchas cosas, de tanto ir, porque era tan claro y te tenía una respuesta para todo que muchas veces terminaba sacando a sus contrincantes, ¿no? Porque él no se inmutaba, no se ponía nervioso, no levantaba la voz, no empezaba a repetir muletillas como algunos, ¿no? Entonces, eso hacía que, no sé, a mí por lo menos me llamó la atención decir, bueno, este tiene algo, ¿no? Porque si todas las cosas que le están diciendo tienen una respuesta, hay que ver por dónde va. Ahora, lo de él era solamente, yo estoy hablando de gente contemporánea, no de una lectura, ¿sí? ¿No? Porque ahí alguien me pone Alberdi, sí, pero ya sabemos que leyó Alberdi. Pero lo que estoy refiriendo es alguien con quien él charlara y le fuera sugiriendo cosas. No sé si existe Mirá, eso. de sus escritos, tanto los libros como de las notas en los medios de comunicación, en la prensa escrita, no se desprende eso. ¿Okay? Yo me imagino que de los contemporáneos, estoy haciendo suposiciones, ¿no? Contemporáneos locales, Venegas Lynch padre quizás pueda haber sido uno. No sé, no se me ocurre otro, pero... Porque también, o sea, pensando el tipo de personaje del que estamos hablando, no sé, asumo yo y no sé si está su hijo hoy acá en la charla, pero viste cómo decir, tampoco sería muy sencillo sugerirle cosas que es muy probable que ella se hubiese leído todo, ¿no? Digamos, No, por eso lo en este, mencioné. no sé si sería fácil llevarle la charla, o no sé si era fácil de trato, tampoco, yo nunca lo conocí tampoco, personalmente, porque viste que hay estos personajes con esta característica de que tienen tanto conocimiento que a veces se terminan aislando, pero no sé, estoy especulando, estoy preguntando, no es que lo afirme. A ver, Alzogaray no era un intelectual. Alzogaray era un hombre práctico. ¿Sí? Sí, es decir, yo creo que Alzogaray soñaba, después quizás en sus últimas décadas no tanto, pero al inicio, 1955, de su vida pública, soñaba con una situación similar a la de Erhard en Alemania. ¿Sí? Erhard, recordemos, fue el que lideró
las reformas económicas alemanas a partir de 1948. Y él lo tenía a Erhard. Él, fíjate, sus principales faros pensadores eran personajes que también habían llegado al gobierno. Erhard, Luigi Einaudi en Italia, Rueff, ¿sí? No solo eran intelectuales, sino que también habían participado en la vida pública. Y a mí se me hace que Alzogaray estaba formateado para eso, ¿sí? O sea, aspiraba en algún momento a ser parte de un gobierno con base política suficiente para llevar a cabo las reformas. Obviamente que no lo logró. Podemos hablar después del gobierno menemista, pero ya en el gobierno menemista Alejandro Alzogaray ya era un hombre grande, si se quiere, ¿sí? Ya bastante grande. Más de 70 y pico de años. Pero en su edad media yo creo que esa era su aspiración. No lo logró porque la inestabilidad que había en la Argentina en términos políticos y la falta de identificación de cuál era el problema en la clase política, ¿no? Eso no le daba un contexto favorable. Porque, como dijiste vos, en una parte de la charla, ahí después vamos a leer preguntas y tal que están poniendo algunos. Tampoco era fácil hablar de esas ideas, sobre todo en la década del 70, me parece, ¿no? Pero en los 60 tampoco, eventualmente pudo haber sido más fácil quizás en los 50, ¿no? Pero ya en los 60 y mucho menos en los 70, y el tipo estaba solo, ¿no? Digamos, no es que había, bueno, habría algunos que estaban entrando en esas ideas o estaban no sé, en círculos liberales de aquel momento, discutiendo los temas y que es un punto muy importante. Pero de salir a los medios y enfrentarse a gente del peronismo más rancio o de la izquierda más rancia, no sé inclusive si él en algún momento tuvo alguna dificultad, ¿no? Con eso. Y de paso aprovecho para montar una pregunta que alguien puso ahí hace un rato, que es esto de si a él le costó el tema de defender a los militares del golpe del 76 y tal, si tuvo, cuál fue y si podés aclararnos mejor, cuál fue la posición que él tuvo, porque el tipo fue también muy crítico de los militares, hasta donde yo recuerdo. No, o sea, no solamente condenaba a la guerrilla, pero sino también a los militares, y siempre recuerdo, y podés avanzar sobre eso, que fue uno de los que más se opuso a la invasión a las Malvinas, y más abiertamente recuerdo yo que se opuso siendo él militar y tal, ¿no? Y sería una buena argumentación que él daba. Bueno, está buena la pregunta, Alejandro. Si hay muchas características de Álvaro Alzogaray. Una de esas características es que se opuso a causas nacionales apoyadas mayoritariamente por la gente. La guerra de Malvinas, el Mundial 78, por otros motivos, el Plan Austral y el golpe del 76. Concretamente sobre el golpe del 76, y eso, a ver, no forma parte de una leyenda su oposición al golpe del 76. Un par de semanas antes, y tuvo dos artículos escritos, uno creo en La Nación y otro en La Razón, que Alzogaray, ¿por qué se oponía al golpe del 76? Él lo explicaba de esta manera. Voy a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. Él decía, este gobierno peronista es un desastre. Estos muchachos, la verdad que no tienen gobernabilidad, pero digamos, la política económica que quieren implementar nos lleva al desastre. Pero hay que dejarlos terminar el gobierno, ¿sí? No hay que salir a rescatarlos con el bote salvavidas, porque si hay un golpe militar, después en unos años, le van a echar la culpa a los militares.
Era un adelantado. Es lo que pasó. ¿Sí? Totalmente. Es A lo que ver, quieren hacer ahora, salvando la distancia claro, algunos. exacto. Lo que decía Alzogaray es, la política nos metió en este problema, los partidos políticos nos metieron en este problema, ahora que se hagan cargo. Obviamente que la principal responsabilidad para Alzogaray era el peronismo que gobernaba, pero también se lo decía a los radicales, obviamente, ¿sí? Porque los radicales eran opositores, pero no proponían otra cosa, ¿sí? Sí, Esa fue la posición explícita de Alzogaray con respecto al golpe del 76. Y durante, otra de las cosas que se le criticaba a Alzogaray después en los 80, era haber estado a favor y apoyado el gobierno militar. Nada más lejos que eso. Es decir, fue un férreo opositor, te diría desde el inicio de la política de Martínez de Oz. Eso está claro en todos los libros y en los artículos contemporáneos a la gestión de Martínez de Oz. Eh, y del gobierno militar. Obviamente que Alzogaray reconocía, digamos, quizás por esto no tenía buena prensa en ese tema, que lo que había existido en la Argentina era una guerra civil. Alzogaray decía, acá hubo una guerra y las Fuerzas Armadas salieron a defender el orden. ¿Okay? Obviamente que no compartía, y también están los escritos, no compartía todo el tema de las torturas, los asesinatos por parte del Estado, etcétera, pero para Alzogaray había existido una guerra civil. ¿Sí? Y en una guerra civil, él decía, hay dos bandos que en una guerra es muy difícil de, de no jugar con esas herramientas. Digamos. Eso eh, estaba claro para él. sí. Ahí, porque también existe como esta cuestión, y lo voy a unir con otra pregunta, ¿no? Pero esta cuestión, y quizás es un poco, hasta un poco más amplio con Alzogaray, ¿no? Porque eh, muchas veces se tiene como la idea de que los liberales terminaron acoplándose a gobiernos militares, ¿no? O gobiernos de facto, si se quiere, Alzogaray después de que lo echan a Frondizi, o Alzogaray siendo embajador en, con Onganía en Washington, ¿no? En Estados Unidos. Eh, tenía él, o en el caso inclusive de, y te lo agrego con otra pregunta, cualquier cosa después me decís, pero ¿qué es esta de que ¿qué pensaba él, si es que está escrito o lo ha explicado años más tarde, de ponerse con Frondizi, que es un desarrollista, ¿no? Es más vale intervencionista comparado con lo que él promovía y él fue bastante tiempo y de hecho con un éxito importante en la gestión. ¿Cómo se explica estas dos cosas? Uno, la pregunta de liberales asociados a militares y si no, no, si hay verdad o si es una etiqueta de las tantas que te ponen como para correrte del medio. Y hoy ya esa no se puede usar porque ya ha pasado casi 50 años de esa cuestión. Capaz que en algún momento alguno la desentierra y dice, se despierta y dice, sí, porque los liberales estaban con los militares, ¿no? Esa es una. Y la otra del desarrollismo. ¿Qué visión tiene? Se peleó con Frondizi por la influencia de Frigerio y por eso se fue. ¿Cómo es la historia? A ver, vamos al tema de los militares y los liberales y Alzogaray. Alzogaray tenía claro, o por lo menos él lo afirmaba de manera explícita y pública, que el gobierno de Perón, 45-55, había sido una tiranía. ¿Sí? El único golpe que está justificado era el del 55, la Revolución Libertadora. Eso lo decía Alzogaray. ¿Okay? Porque estaban, digamos, estaban violadas muchas de las libertades y derechos individuales. Alzogaray, es cierto, participó del gobierno de Aramburu como subsecretario y ministro, fue embajador del gobierno de Onganía, pero también fue ministro de gobiernos civiles, Frondizi, Guido.
fue diputado durante 16 años, del 83 al 99. Alzogaray Alejandro tenía una característica, que siempre estaba alerta para tratar de intervenir, influir en los acontecimientos, como él decía, fueran gobiernos militares o civiles. Si eran gobiernos civiles, armaba el partido e iba a elecciones. No con mucho éxito en las primeras 3 décadas. Y si eran gobiernos militares, recordemos, voy a hacer un pie de página. Él era un militar. ¿Sí? Su hermano era un militar y de los más importantes en aquellos años, ¿sí? Julio. Y por lo tanto, Alzogaray Álvaro era una persona muy consultada por las Fuerzas Armadas, ¿sí? O sea, era lo que se llamaba un hombre de consulta, ¿ok? Entonces, vuelvo al punto. Él estaba siempre alerta y tratando de influir de una manera u otra, de manera directa o indirecta, en las cuestiones públicas. De nuevo, cuando había elecciones, formando partidos; cuando no había elecciones, tratando de influir de manera más directa, digamos, con vínculos con los militares, ¿sí? O sea, era muy conocido que siempre Alzogaray llevaba debajo del brazo su propuesta de plan económico, ¿no? Sí. Bueno, y esos planes económicos se los presentó tanto a Viola como a Ilia. A Ilia le manda una carta, a Onganía también. Bueno, siempre estaba alerta, ¿sí? Siempre sobre el pie del cañón. Sobre el tema del desarrollismo. Frondizi asume con un discurso, gana las elecciones con un discurso, te diría, populista, bueno, desarrollista. Había escrito un libro, no recuerdo el título del libro, con respecto a el petróleo. Al petróleo, que había, bueno, YPF, había que seguir con la producción a través de YPF, de la extracción de los hidrocarburos. Claro, lo que pasa es que Frondizi llega, eso no todos los políticos argentinos han tenido esa capacidad. Frondizi y Menem creo que fueron los únicos. Llega con una cabeza determinada y se da cuenta de que el país tiene una situación que obliga a llevar adelante un programa diferente a lo que él tenía en mente, ¿sí? Frondizi asume en el 58, marzo, abril creo, y a fin de año, en diciembre, su política económica da un giro, ¿sí? Ahí lanza el nuevo plan. Y ahí Alzogaray se da cuenta de que tiene muchos puntos en contacto con lo que él venía proponiendo. Y por eso, Alzogaray en ese momento ya era un personaje muy importante, y por eso Frondizi dice, bueno, yo quiero reencauzar, dar una vuelta de 180 grados, y necesito a la persona que esté identificada con eso. Y en ese momento era Alzogaray. Fíjate, Alejandro, qué interesante, ¿no? Menem también sufre una transformación de similares características, y cuando asume, también lo llama Alzogaray, ¿sí? Y es más, bueno, todos lo sabemos, y quizás haya sido uno de los motivos por los cuales la UCD 10 años después desaparece, por lo menos la importancia que tenía antes, pero muchos de los miembros, de los dirigentes de la UCD van al gobierno de Menem. Durante el gobierno de Frondizi, Alzogaray desembarca con un equipo de gente. No es que fue él solo, ¿sí? Una de las condiciones es, no pongo Banco Central, conmigo en el ministerio, etcétera, gente de mi confianza y con mis mismas ideas. Por eso asume, o sea, acepta asumir como ministro de Economía durante el gobierno de Frondizi, porque se da cuenta que Frondizi, en ese discurso, creo que diciembre del 58, hace un vuelco de 180 grados. ¿Sí? Porque Frondizi se dio cuenta que el país estaba descapitalizado durante los 10 años de gobierno de Perón,
y había que empezar a capitalizarlo. O sea, y para eso necesitabas inversiones y para eso necesitabas un cambio de orientación de régimen económico que obviamente no fue tan exitoso como durante los 10 años de Menem, pero fue un intento. Porque el problema de Frondizi es que no tenía apoyatura política. Recordemos que a Frondizi le hacen como 25, 30 mini golpes de Estado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Los Sí, planteos militares. sí, y que, sí, bueno, es lo que llamaban ahí el juego imposible. No podías gobernar sin Perón ni podías gobernar con Perón. Con Y Perón. Frondizi finalmente se terminó volcando por el lado de, bueno, de que haya elecciones y que voten los peronistas, y ahí Aramburu ya no lo pudo sostener más, porque era un poco el que le frenaba todos los ataques que tenía de, de parte de los militares. Dos cuestiones más y voy a, si hay alguna pregunta o la pueden escribir y la vamos a leer, etcétera. Pero dos cuestiones más que te quería preguntar. Una, y que quizás se pueden conectar, ¿no? Por lo que vas contando, eh, me recordó también a mi tesis doctoral, pero sobre otro personaje de comienzo del siglo XIX, que es José del Valle de Guatemala, que por lo general la gente los identifica con una función, y al menos yo me di cuenta por el mío, y parte de lo que vos contás, que estos son más políticos que otras. O sea, primero son políticos y después son otra cosa, pero no se definen como políticos. Lo que te hace ver que son políticos es la acción, ¿no? Es decir, que finalmente en cada oportunidad que pueden, se meten en la política para tratar de llevar adelante su idea o sus ideas, ¿no? Este personaje de Guatemala, que él decía, no, a mí me gusta el estudio y la soledad del estudio y el contacto con los grandes autores, etcétera, pero se la pasó 24 años de su vida adulta metido en la política y lo echaban y decía, me voy, y después lo volvían a llamar y volvía, porque creía que podía impulsar el cambio que necesitaba, bueno, Guatemala, recientemente independizada de España en aquel momento, ¿no? Pero me disparó esta idea porque él finalmente termina su vida bien mayor, estando en el Congreso 15 años peleándose, porque recuerdo verlo que seguía peleándose. Ahí Ricardo Rojas en la parte que él escribe del libro, y el otro día nos contaba en la radio, que él se opuso a casi todos los presupuestos que presentaba el gobierno de Menem en la Cámara, ¿no? Y ahí uno de los asistentes menciona a muchos diputados de la UCD que fueron elegidos por la UCD, pero después estaban en el bloque oficialista, si se quiere. Pero Alzogaray era el que seguía actuando como de manera independiente. O sea, él no se... No, digamos, porque este es un tema interesante que dijimos que íbamos a mencionar y que obviamente Ricardo Rojas maneja mucho mejor porque es el que escribió esa parte del libro, así que al que le interese tiene que comprar el libro y ver esa parte, pero a manera de adelanto, existe como este mito de decir, bueno, Alzogaray vendió el alma al diablo, ¿no? Y por culpa de él, entonces el liberalismo después entró en un cono de sombra, ¿viste? Y ahora aparecen los nuevos redentores del liberalismo, porque nunca antes hubo liberales en el mundo, y bueno, en fin, lo que hace la ignorancia, ¿no? Si leyeran este libro, podrían ver que también hay otras formas de hacer que las ideas de la libertad avancen y progresen y hasta lleguen a aplicarse, como se aplicaron en algún momento gracias a, al conocimiento, ¿no? Al conocimiento y a la capacidad docente que tenía, porque cuando iba a la televisión iba con esos papeles gigantes, no sé cómo, el caballete, los papeles gigantes, el marcador, o sea, claro, no había PowerPoint, no había nada de todas estas cosas que hay ahora, y el tipo te hacía unos muñequitos, unos dibujitos y quedaba claro, básicamente no podés gastar más de lo que tenés, pero si podés mencionar algo de esa acción en el Congreso y su relación con el menemismo, ¿no? Porque se dice que, o sea, que lo que hizo Menem es liberalismo, y es una discusión que tenemos muchos liberales también, ¿no? Y muchos decimos, no, mirá, eh, que hayan privatizado algo no es liberalismo, es una parte de las cosas que dicen los liberales,
Pero si vos, por ejemplo, no bajas el gasto o no terminás con la corrupción, entonces no es liberal. Bueno, a ver, voy a tomar, recordemos que Alzogaray finaliza su gestión como diputado en el 99, tenía 86 años. Un hombre mayor, ¿eh? Y lo inicia a los 70, a los 70 años. Exacto. Bueno, que no son los 70 años de ahora, en aquel entonces. Tampoco. Una persona de Igual 70 él años. estaba súper lúcido, al menos hasta donde yo Sí, sí. recuerdo haberlo escuchado a los 80 y tantos años. Porque aparte siempre parecía igual, o sea, esta foto no sé de cuántos años es que tiene, ¿no? La tapa del libro. Pero, pero vos lo ves en los 50 y lo ves en los 90 y es como que siempre Sí, pareció viejo y siempre estuvo joven después, porque al principio parecía viejo y después parecía más joven. con respecto concretamente al tema del Congreso, voy a tomar uno de los temas, que fue el plan de convertibilidad. ¿Sí? Alzogaray, te diría que dudaba del éxito del plan de convertibilidad, porque la implementación no era la adecuada. Y durante todos los años que él estuvo en el Congreso, durante los años 90, durante la implementación del plan de convertibilidad, siempre votó los presupuestos en contra. Porque, ¿qué es lo que decía Alzogaray? Muchachos, el plan de convertibilidad tiene dos patas. Una que es no emitir para financiar gastos. Pero la otra, que es una cuestión muy rígida, que es un tipo de cambio fijo. Entonces Alzogaray decía lo siguiente: si estamos fijando el precio del dólar, necesitamos un grado de flexibilidad tal en la economía que permita que los precios sean flexibles, ¿sí? Entonces, dice, este plan puede tener éxito bajo algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que no puede haber déficit fiscal. Por eso, como los presupuestos tenían déficit fiscales, Alzogaray le votaba en contra. Y además, decía, bueno, si tenemos un tipo de cambio fijo, hay que desregular la economía, el mercado laboral, los mercados de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se está haciendo, decía. Entonces, por eso se opuso a, digamos, a este tipo de leyes muy importantes para el menemismo, ¿no? O sea, y lo repetía todos los años que se presentaba el proyecto de ley de presupuesto. Hasta que todos sabían que iba a decir Alzogaray, pero todos lo escuchaban de manera muy atenta, porque tenía una capacidad pedagógica tal que permitía hasta, no sé, un chico de 10 años entender cuál era el problema, porque Alzogaray siempre planteaba cuál es el problema, cuál es la solución y cuáles son los efectos de no llevar a cabo lo que yo propongo y lo que proponen otros. ¿Sí? Estaba clarísimo cómo era el diseño de su, digamos, de su exposición. Siempre fue así. Y a medida que pasaban los años, digamos, iba ganando en experiencia. Mira, Alejandro, hay una cosa, y me acuerdo ahora, pues, y lo digo, porque si no me voy a olvidar. Cuando estaba con Álvaro Hijo, que no, te digo que cuando yo estaba haciendo la investigación para la tesis, nos veíamos 2 o 3 veces por semana en el estudio de él, y me mostraba los papeles, y en un momento me empieza a mostrar fotos, ¿no? Y hay una foto, los domingos, Alzogaray iba a la Quinta de Olivos a encontrarse con Frondizi, ¿sí? Para preparar toda la acción durante la semana. Y Frondizi, ese era otro aspecto que tenía Frondizi muy parecido a Menem, lo dejaba jugar, ¿sí? No era un tipo que estaba encima, decía, bueno, hay que hacer esto, ok, ¿cómo lo vas a hacer? De tal manera, listo. Y se olvidaba. Hay una foto de uno de esos domingos que está Alzogaray explicándole con una, ¿sí? En un caballete con gráficos a Frondizi, ¿no? O sea que estamos hablando del año 59-60. ¿Sí?
Y eso mismo, como vos decís, lo hacía en los medios de comunicación, en la tele, obviamente. Yo creo que con las redes sociales actuales, Alzogaray hubiera tenido un impacto mucho más grande del que tuvo. No tengo dudas de eso, ¿sí? Porque tenía una preparación muy grande y tenía una capacidad explicativa también muy amplia, ¿sí? Que es algo que hoy los argentinos necesitan, que le expliquen de nuevo cuál es el problema y cuáles son las soluciones. Sí, y sobre todo esto que yo remarqué antes, es decir, que le podían decir cualquier cosa, pero el tipo nunca se sacaba. No sé, yo no recuerdo haberlo visto, bueno, ni que hablar, ¿no? Insultando, diciendo una mala palabra. Pero supongamos que eso, bueno, también en otra época, ¿no? En el Congreso, por más que nosotros nos podríamos quejar de los diputados de los 90, claro, lo comparás con los de hoy. Cada cosa que pasó es mejor que lo que hay ahora, porque cada cosa que hay ahora es mejor que la que va a venir. Ojalá que esto cambie, pero al menos la tendencia es que cada vez son peores, ¿no? Escuchábamos a una diputada hace poco leer Damocles, no sé qué decía, o sea, no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo, el que se lo escribió todo mal, etc. Digamos, en los 80s y en los 90 eran muchísimo mejores que lo que están ahora, aún teniendo las mismas ideas, ¿no? Porque las ideas mucho no han cambiado. Ahora, es interesante esto de ver cómo él explicaba y te hacía ver el sinsentido de lo que le estabas proponiendo, ¿no? O la contradicción de lo que le estabas proponiendo. Eso sí es cierto que exasperaba a algunos adversarios, ¿no? Porque ese estilo, está bien, esas cosas las tenés o no las tenés, ¿no? Y quizás, no sabemos, quizás hoy sería, viste, adorado por los jóvenes adolescentes o no sabemos, pero está claro que se necesitan, sí, tener esas ideas y tal. Hay una pregunta, y con esta no sé si hay alguna más, y te vamos liberando agradeciéndote el tiempo que nos cediste, pero dice, si se puede rescatar algo, si tenés presente, de la intervención de él en 1989 para la renegociación de la deuda externa, algo que convocó Menem, se sería muy al principio. Eh, vamos a poner contexto. Cuando gana Menem el 14 de mayo del 89, Menem estaba en La Rioja ese domingo a la noche. El 15 de mayo lo llama Alzogaray al mediodía, atiende la mujer, la esposa, le pasa el teléfono a don Álvaro y quedan en verse ese mismo día en la casa de Menem, que era el mismo bar en Recoleta, ¿no? Barrio de Recoleta. Después tuvieron otra reunión muy próxima, algunos días posteriores, y ahí se da cuenta Alzogaray, por lo menos así lo menciona en sus libros, que hay una oportunidad con Menem. ¿Sí? Se da cuenta que el tipo es capaz de llevar a cabo algunas reformas. Entonces Menem le ofrece, creo que la embajada en Estados Unidos, Alzogaray la rechaza y acuerdan en que Alzogaray pase a ser, siguiendo con su labor en el Congreso como diputado nacional, pasa a ser asesor en la deuda, en términos de la deuda externa, ¿sí? Y así fue asesor ad honorem durante un tiempo sobre el tema ese, ¿sí? Eso efectivamente participó de todas de las tantas renegociaciones que hubo que hacer, inclusive en los inicios de los años, fin de los 80, principio de los 90, ¿sí? Inclusive Alejandro, a ver, era un personaje que no le sacaba el cuerpo en los problemas, en los momentos más complicados. Durante el gobierno de Menem, cuando se lanza el plan Bonex, ¿sí? Plan Bonex era meterle la mano al bolsillo a los depositantes, por más que les dieran bonos a 10 años en dólares, era complicado. Y Alzogaray, que no era, digamos, era un aliado, vamos a ponerlo así, extraoficial, no oficial del gobierno,
simpatizaba con las reformas, pero la UCD era una cosa y el gobierno era otra, se ofrece a dar una conferencia defendiendo el plan Bonex, y así se hizo. O sea, el tipo puso su prestigio en... Porque yo hay algo que le doy mucho valor, ¿sí? Inclusive, a ver, esta acción es una, pero hubo otras muy importantes, que no nos da el tiempo, pero intervenía, siempre trataba de intervenir y tratar de llegar a una solución en cuestiones muy álgidas. El plan Bonex fue una muestra. Después hay otra, Alejandro, que cuando él era ministro de Economía durante el gobierno de Guido, estamos hablando de los años 60, ¿te acordás que había un problema entre azules y colorados, las dos facciones Sí. del ejército? Bueno, Alzogaray estaba negociando en Washington un préstamo con el Fondo Monetario y se arma acá un tole-tole entre azules y colorados y lo mandan a buscar a Alzogaray. Alzogaray se toma un avión de Washington, viene a negociar con los militares, porque de nuevo, él era militar y era alguien cercano, digamos, a las armas, ¿sí? A las Fuerzas Armadas. Y el tipo, siendo ministro de Economía, se toma el avión, deja de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario y viene acá a la Argentina a negociar el acuerdo entre las dos facciones, y lo hace. Eso no fue muy conocido. Ajá, no, yo no sabía, o sea, no tenía, o sea, sé que, o sea, sé todo el tema este de azules y colorados, pero no sabía que la resolución o parte de la resolución la tenía él. Y te hago una, ahora sí, la última, porque me trajiste con los bonos y acá va parte de la historia familiar, si se quiere, ¿no? Yo cuando a comienzos de los 80 me empecé a entusiasmar con las ideas del Alzogaray, en mi casa tenía a mi padre que no entendía por qué a mí me interesaban esas ideas y cómo votaba a este personaje que lo había estafado a él, que es el Con los tema de bonos 9 los de julio. bonos 9 de julio, ¿no? Los bonos 9 de julio, ya que volviste con el tema, porque y ese era el tema que había con mi padre, ¿viste? Porque los bonos, porque esto, porque... Claro, y es lo que decís vos, los bonos, te doy los bonos, pero te lo tenés que aguantar hasta que... Porque Alzogaray después decía, no, bueno, los que se quedaron con los bonos ganaron plata. Bueno, sí, pero si vos tenés que comer mañana, no podés aguantar los bonos, ¿no? Y ese es un tema bastante controversial de eso. A ver qué me podés Bueno, decir a vos. ver, el punto era este. Alzogaray se hacía la siguiente pregunta. ¿Qué hago? ¿O emito bonos o emito pesos? La alternativa menos mala es emitir los bonos, y por eso eligió. O sea, de nuevo, Alzogaray decidió jugar en la cancha, y viste que en política, Alejandro, muchas veces, la mayoría de las veces, dicen que hay que tomar los caminos es uno malo y el otro muy malo. O sea, a veces no hay soluciones buenas, ¿ok? Bueno, cuando, cuando se vio enfrentado a la necesidad de tener que financiar de alguna manera el gasto público, es decir, las opciones eran esas, ¿no? O emito deuda y pago los sueldos públicos y a los proveedores con estos bonos 9 de julio, o emito pesos. Él consideró que la emisión de pesos será más nociva que la emisión de bonos, y por eso lo hizo. O sea, Perfecto. no es una interpretación mía, es lo Sí, que sí. él Es se lo que manifiesta pasó. en ese sentido. Sí, sí. Está bien. Claro, pero, claro, si, como dice ahí alguien, bueno, si te hubieses quedado con los bonos del empréstito, ganabas plata, pero a 20 años. Bueno, claro, el problema es que la Claro, mayoría, había y gente que tenía obviamente que que ir al siempre que hay un bono, hay supermercado. alguien que lo puede, siempre que hay un bono, hay alguien que lo necesita vender y hay alguien que lo puede comprar A comprar. para ahorrar y tener dinero ahí. Vaya a saber Claro. cómo funciona esa cuestión. Bueno, ya llegamos a nuestro horario más o menos pautado. Te agradecemos, Pablo, que hayas vuelto a comentarlos ahora ya sí en formato de libro, así que el que lo quiere, esto lo busca. El libro está editado por el Grupo Unión y la Fundación Naumann de Argentina y el Instituto Amagui.
Así que asumo yo que en Mercado Libre lo consiguen fácilmente. Entonces el libro tiene las dos partes. La primera, del legado de las ideas de Alzogaray, y el segundo, la acción legislativa desarrollada por Ricardo Rojas. Veremos en una próxima oportunidad de que Ricardo tenga disponibilidad, invitarlo a hablar sobre esa parte del libro. Pablo, agradecerte nuevamente por venir a compartir con nosotros y será hasta la próxima, y gracias a todos por haber venido. Nos vemos en un par de semanas que va a estar el doctor Ricardo López Gotti hablándonos de alguno de sus temas. Así que nos vemos en la próxima. Bye, saludos.